Som les 7, ja comencem. En primer lloc, moltes gràcies per ser tots aquí i totes. Sigueu benvinguts. Voldria especialment donar les gràcies a la Isabel perquè després de molts dies que l'hem estat perseguint, ho reconeix, ens va donar aquesta data i era perfecta per poder-ho fer. També agraïm la col·laboració de l'Ajuntament per deixar-nos en aquesta sala i, com no pot ser d'una altra manera, aquest acte està organitzat a part del Consell de la República. Ui! Ara ja està. Pensava que algú de Vox que no hagués estat per fer. Doncs l'Assemblea també és coorganitzadora d'aquest acte junt amb Òmnium i, com no pot ser de cap altra manera, amb tota la gent dels cants i amb els cants de llibertat, que evidentment són un exemple de dignitat per tots nosaltres i que ens agradaria doncs, que deixessin de cantar un dia d'aquests. Voldria dir el que voldria dir, però de moment, mentre no tinguem i no assolim la nostra independència, seguirem cantant i seguirem estant aquí. En nom de tot Terrassa, moltes gràcies als cants, de veritat. I ara ja sí que anem per feina perquè haurem de sortir d'aquí a 8:45 i comencem aquesta xerrada amb la Isabel Elbal, que com sabeu és advocada. És una advocada de gran prestigi, és una advocada defensora de drets humans a nivell internacional, nascuda a Madrid. És que tampoc no vull enrotllar-me gaire perquè així puguis parlar tu més estona, Isabel? No m'enrotllo gaire. El que sí que us he de dir és que ella és una de les persones que porta tota la defensa del nostre govern a l'exili, junt amb altres persones, i ella és una de les persones que avui he vingut aquí precisament per explicar-nos coses, per explicar-nos detalls, també des d'una vessant pedagògica, perquè ho puguem entendre. Hem pactat que no dirà moltes paraulotes d'aquestes tècniques. Per tant, dir-vos que, com he dit, és de prestigi, vull dir, a part de, entre d'altres, ha defensat amb l'Edward Snowden, perdoneu els meus anglesos, però no és gaire bo, Center Human Rights, també, de Gaza i a Berlín, vull dir, és defensora dels drets humans a Palestina, correcte? I ja no m'enrotllo gaire més, perquè a part de portar el cas del president Puigdemont, Antoni Comín i la Clara Ponsatí i la Laura Borràs, el que està avui aquí és pel tema que vam comentar, que és, aviam si ens pot explicar una miqueta com s'ha construït aquesta defensa de l'exili, quins plantejaments hi pot haver-hi, i després ja li farem més preguntetes que aniran sortint, i l'última mitja horeta doncs deixarem un torn obert de preguntes per si voleu fer qualsevol pregunta a dia d'avui. La Mercè m'ha mirat malament perquè no me n'he recordat de dir-vos que quan heu entrat us han donat un sobre, és per si quan sortiu voleu deixar una bona voluntat, doncs sereu benvinguts. Isabel, com ha anat aquesta construcció de la defensa de l'exili i com està anant? Bona tarda, moltes gràcies a tothom. El lenguaje común no es el castellano, sino el abogadí. Desde hace 6 años aquí en Cataluña y es lo que nos permite, a mí personalmente, conoceros y vivir un proceso de democratización. Para mí lo más importante del exilio, de haber participado en la estrategia del exilio, es poder estar aquí. Y no solo aquí en Terrassa, sino poder estar aquí en este momento. 6 años preparándonos para un momento.
que fuera por la aritmética parlamentaria, que fuera porque tenía que darse este momento, pero el caso que sea por lo que fuere, la estrategia jurídica del exilio es la de la resistencia. El resistir yo creo que es vencer. Y los abogados y abogadas pues sabemos mucho de eso, pero por fin, eso espero, después de 6 años de mucho protagonismo jurídico, las abogadas, los abogados, nos pongamos a un lado, eso está bien, y que sea el momento de la política. Y creo que en ese sentido la estrategia del exilio consistía en eso, es decir, en todo proceso, tras un esfuerzo y una batalla dura para conseguir un anhelo independentista, en todos estos procesos, pues siempre tiene que haber un impasse en el que la gente se pregunte por qué la estrategia del exilio, qué estamos haciendo ahora, qué es lo que hemos estado haciendo durante 6 años, ha merecido la pena y por qué hay abogados y abogadas aplicando un derecho que no es el nuestro y que además nos está reprimiendo. ¿Por qué? Y yo creo que esas preguntas son las que merecen ser respondidas para que no solamente los que estéis aquí, también para mí, porque en este momento es cierto que después de 6 años de estar metidos en una estrategia que se gestó desde el 4 de noviembre de 2017, si esto era lo que queríamos, quienes estábamos articulando la defensa del exilio del presidente Puigdemont, de Toni Comín, y de Clara Ponsatí y Lluís Puig. Y creo que la batalla aún no ha terminado, ni la vuestra, ni la que auxilia jurídicamente, pero creo que para el objetivo que es la independencia, el camino, el buen camino que se ha hecho, creo que se sigue haciendo y es bueno para conseguir o para caminar hacia ese objetivo. Creo que es muy buena esta vía. Luego, cada cual, la historia nos pondrá en nuestro sitio, pero lo que está claro es que la estrategia del exilio es la vencedora, que es la de la resistencia, y evidentemente, si el presidente Puigdemont estuviera ahora en la prisión, no podríamos estar tratando de aprovechar una oportunidad como esta para lograr primero la amnistía, para despejar la mesa y seguir hablando y después de hablar a lo mejor negociar, pero no podríamos estar aquí sin la estrategia del exilio y sin la perseverancia y la fortaleza de quienes están aguantando fuera de su casa y fuera de su país todos estos años, incluso soportando pues narrativas, represión, espionaje, persecución, detenciones y todo lo que ya sabéis. No sé si me he enrollado, no sé si era la pregunta. Lo que pasa es que como nos deis un micrófono a una abogada como yo... Bueno, querem que han vingut a escoltar-te tu, no a mi. Per tant, vull dir, tu enrotlla't i vés dient, no? Una de les coses que posava el títol d'avui era oportunitats, potser punts febles de la justícia espanyola. Què és el que ve ara de seguida que ens poden donar més alegries i quines oportunitats podem tenir per desembrassar aquest camí que deies cap a una possible independència? Respecto de la justicia española, ¿qué cabe esperar? Vamos a ver. De España siempre se dice que el Estado español que no tiene mucho remedio. Últimamente lo venimos
Lo venimos diciendo desde hace 6 años, incluso más. Gonzalo Goya y yo ya nos conocemos desde hace por lo menos 19 años y llevamos juntos todos trabajando además todo este tiempo. Y siempre lo decimos antes del proceso: España no tiene remedio. Y este proceso, también el jurídico, nos ha dado la oportunidad de presenciar con toda su crudeza lo que es la razón de Estado aplicada a la represión de los que anhelan la independencia en Cataluña. Yo creo que de la justicia española poco cabe esperar. Ahora bien, en todo proceso de independencia, siempre en otros movimientos emancipadores donde se peleaba con las armas, hachas, fusiles y otro tipo de herramientas, siempre había aliados. En el siglo XXI las herramientas son las jurídicas y los aliados pues pueden ser la ONU, otros miembros de Europa y otros países del mundo. Esa es la estrategia: internacionalizar para conseguir aliados. ¿Con qué herramientas? Con las jurídicas. Esto es lo que pretendemos. Si España tiene que democratizarse a golpe de toques de atención por parte de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues vaya, allá ellos que tendrán que tragar, porque al final el prestigio de un país como es el Estado español, que se juega mucho, pues al final eso tiene que ver en la vida cotidiana, en la economía, en las finanzas, en los tratados, en el principio de confianza. Todo eso es lo que se juega en España. Y parece que la justicia, los jueces, pues dan la espalda al mundo y han decidido que ellos son los que se tienen que encargar de este problema. Esto lo decidieron hace 6 años, que los políticos lo habían estropeado y que ellos tenían que arreglarlo. Y ahora Pablo Llarena, el magistrado Pablo Llarena, se encuentra en una difícil situación, porque si nos situamos jurídicamente donde estamos, fijaos, se han emitido 3 euroórdenes. Está por emitir la 4ª, pero si no lo ha hecho es porque no quiere hacerlo, porque no se arriesga a otro golpe. La sentencia del 31 de enero de 2023 en relación a la cuestión prejudicial contra la denegación de la entrega de Lluís Puig, que estableció que el Tribunal Supremo no es competente y que estableció que si se vulneraban los derechos fundamentales contra un grupo objetivamente identificado, había que denegar la entrega, y que dijo, además, que si se quería volver a pedir una euroorden, tal vez tendría que hacer una revisión de los derechos fundamentales vulnerados. Pues claro, con todas esas exigencias, ahora mismo el juez Pablo Llarena no puede volver a solicitar o a reclamar a Lluís Puig, porque ya consta que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Y eso es predicable o transmitible a la situación del presidente Puigdemont, de Toni Comín. Bueno, ya el caso de Clara es otro. Por lo tanto, tiene esa dificultad, pero también tiene otra, que es que como fue modificado el Código Penal y se despenalizó la sedición, si quiere emitir una 4ª euroorden, se la van a denegar porque retiró la 3ª, referido a los delitos de sedición y de rebelión, porque
se está remitiendo o refiriendo al auto de procesamiento que habla de rebelión, pero en fin. Y como esa tercera euroorden la retiró, tendría que emitir una cuarta, y para emitir una cuarta, el país que lo reciba le va a decir: oiga, pida otro nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo. Es una complicación, necesitaría una pizarra, pero ahora mismo el magistrado Pablo Llarena tiene verdaderas dificultades. Ya sabe que nunca en Europa, desde Europa, van a entregar al presidente a España. Ya lo saben. Ni Italia, ni Alemania, ni Bélgica, por supuesto, ya lo saben. Esa batalla está perdida. Francia ha estado en los países catalanes este verano y no ha pasado nada. Estuvo en la cumbre de los 5 presidentes y no ha pasado nada. Es decir, Francia tampoco. Ahora mismo, prácticamente esa batalla en el Supremo, desde el Supremo, está perdida. Por lo tanto, el presidente Puigdemont y Toni Comín se encuentran que no se pueden mover ni pueden desplazarse a su tierra, pero se pueden mover por todo el territorio europeo con plena libertad. Ese fracaso del Tribunal Supremo, que se evidencia en algún momento, tendrá que sufrir algún tipo de mecanismo de corrección. No sabemos si será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sabemos si será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sabemos si será Pedro Sánchez, pero desde luego el Tribunal Supremo ha fracasado. Y si esto es un proceso de democratización, no lo sé, pero la justicia española, mientras esté este Tribunal Supremo fracasado, sin reconocer su fracaso, pues no va a avanzar. Y desde luego todos los jueces y tribunales se reflejan en el Supremo. Es decir, que si el Tribunal Supremo le hace una interpretación del delito de malversación como quiere, después de haber sido modificado el Código Penal, como se le antoja, pues los demás jueces y tribunales, cuando tienen que aplicar el delito de malversación, no solamente en el proceso, sino en cualquier otro, van a hacer la interpretación que realiza Pablo Llarena o que realiza el Tribunal Supremo. Es tremendamente perjudicial lo que están haciendo. El proceso lo que está haciendo es, no solo reprime los derechos de los catalanes a independizarse, sino que también reprime los derechos de los españoles que vivimos allá y que padecemos esa cerrazón que impide que se democratice la justicia, que se reconozcan los derechos fundamentales en los procedimientos judiciales. En fin, hay mucho por recorrer, pero ese ya es nuestro problema. Va, d'acord. Diu que a mi no se'm sent gaire bé, si no dic res jo. Aviam, el divertit d'aquestes entrevistes amb la gent és que tu tens aquí una llista de preguntes per fer-li i la meitat ja les ha contestat. Perquè et volia preguntar, doncs, a l'encert del govern de marxar a l'exili, si tu veus que va ser un encert o no, i ja l'has contestat. Per tant, la pregunta que et faria ara és: el fet que el Tribunal Suprem hagués agafat com a primer tribunal amb tot el tema del procés, això a Europa es veu tan malament? El prestigi dels juristes espanyols ha estat tan per terra? Bueno, evidentemente, cómo funcionan las instituciones de un país
pues claro que afectan al prestigio de todos los juristas. Y bueno, es evidente que después del grupo de trabajo de detenciones ilegales ha emitido informes, es la ONU, por ejemplo, después de que el suplicatorio se concedió por una mayoría muy ajustada, después de haber visto a la vicepresidenta del gobierno español reunirse con el presidente Puigdemont, el fugado, el golpista, en el Parlamento Europeo, desde luego que la imagen de España y de sus instituciones y de la justicia no es la mejor. Tened en cuenta que evidentemente hay cosas que no se saben, pero como son los detalles, muchos detalles muy dolorosos de todos los procedimientos judiciales que ha habido, por ejemplo, por poner pancartas o banderas en los ayuntamientos, en la fachada de la Generalitat. En fin, hay cosas que todavía no han llegado a saber, pero lo que sí vieron fue las imágenes del 1 de octubre de 2017 y después han visto el exilio. No hay mejor fotografía del exilio que el presidente Puigdemont reuniéndose con la vicepresidenta del gobierno. Pero también ha habido otras. El presidente Puigdemont, después de que fue detenido y encarcelado en Alemania, llegó a ser un personaje público absolutamente popular. Allá por donde caminaba le reconocía a todo el mundo. Es decir, esa imagen es el de la dignidad del exilio, es el de la indignidad de España. Y esa imagen, por contraste, pues claro que duele. Y de hecho se ha establecido una narrativa que solo se lo creen en España, porque fuera de España ni está prohibido, ni está censurado hablar del procés, ni el catalán es considerado un idioma minoritario y excluyente, ni nada de nada, ni el anhelo procesista es un crimen, ni poner urnas tampoco, ni manifestarse es terrorismo. Es decir, yo creo que fuera se ve por contraste todo esto y saben que esto se tiene que resolver políticamente, pero ya no es una cuestión interna. Ya va a haber luz y taquígrafos en todo lo que suceda. Y desde luego, como el presidente dijo el 5 de octubre, esperamos que esto sea este momento, nos adentremos en un momento histórico, en el que el objetivo, no la vía ni la herramienta, el objetivo sea lo que anheláis, por el camino correcto. Pero sin apresurarse, son 6 años trabajando para un momento como este o parecido, y el exilio y la estrategia del exilio solamente lo que ha hecho ha sido dotar de herramientas, y lo que se pretendía y lo que se pretende es blindar a los exiliados para que puedan venir. Es lo que se pretendía jurídicamente. Resulta que ahora confluye, queremos creer que confluye con una voluntad política de desjudicializar. Bienvenido sea, pero nosotros seguimos a lo nuestro. El que haya una amnistía o una negociación no nos frena en la estrategia de recurrir y de defender los derechos fundamentales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, seguimos y no somos los locos de la colina. Es que me parece que fiarlo a un momento como este, que es importante, y fiarlo a un partido que pretende gobernar como es el Partido Socialista es un poquito aventurado. Por lo tanto, sigamos y creemos
que podemos crear jurisprudencia y que esto podría ayudar a otras minorías. Pero desde luego, lo que sí sabemos es que ha contribuido y ha ayudado. De la justicia española no cabe esperar nada y al final se la va a tener que forzar y con calzador se tendrá que adaptar. Pero esto vendrá o viene de fuera y la presión inmediata es la de la urgencia del momento por la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados en el Estado español, pero nada más. No sé si... Parlant de sentències del TJUE i tots els que estem aquí som gois. Fins a quin punt aquesta denominació és important? Jurídicamente es muy importante. Punto. Vamos a ver, el reconocimiento de una minoría objetivamente identificable tiene un significado que, es más, que no hay que banalizar. Es decir, que hay que emplearlo cuando realmente es adecuado emplearlo. Y creo que el TJUE dio en la diana. Un grupo objetivamente identificado o identificable por la represión, por la vulneración sistemática por parte de un Estado que tiene unos fallos sistémicos que les privan de derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva. En abogadí es así. En castellano, que es el idioma que yo hablo, consiste en que si te vulneran tus derechos fundamentales por pertenecer a un grupo objetivamente identificable o identificado, están definiendo claramente lo que es una persecución política. Y no hay que probar nada más. Soy catalán, tengo anhelo independentista y me han detenido en una manifestación. Ya está. Vamos a ver, eso es lo que implica. E implica el que, concretamente, para el caso de Toni Comín y del presidente Puigdemont y de Lluís Puig, implica el que cualquier euroorden que se emita, sea la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, no va a tener ninguna virtualidad y nos va a dar la oportunidad de que al pueblo catalán que anhela el independentismo se le considere concretamente grupo objetivamente identificado y reprimido por el Estado español. Es una oportunidad el que emita una cuarta euroorden, no es motivo para temer nada, sino una buena ventana de oportunidad. Y ese regalo no sé yo si nos lo va a dar Pablo Llarena. El que sí que és cert és que esteu canviant la jurisprudència europea. Això pot venir a ser un canvi de paradigma en la justícia espanyola? La jurisprudencia europea existe desde tiempos inmemoriales. Los tribunales españoles, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, la llevan conociendo desde hace tiempo. Otra cosa es que, y que tampoco conocen muy bien cuál es el mecanismo. Saben que si tienen alguna duda sobre una ley que tienen que aplicar en un procedimiento concreto, si tienen dudas de que esa ley concreta encaja o no encaja en el ordenamiento europeo, en el derecho de la Unión, pueden emitir una duda. Es una cuestión prejudicial y que se la aclare el TJUE. Pero poco más.
lo que es el Tratado de la Unión, lo que es la Carta de los Derechos Fundamentales, para que, si ya la Constitución española ya lo deja todo atado y bien atado, y sobre todo el artículo 2 de la unidad indisoluble, unidad de España, pero la llevan conociendo, y hay algo que sí que les ha sorprendido mucho. Normalmente se invocaban la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene otro ámbito diferente al del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abarca en su ámbito de aplicación no solamente a los miembros de la Unión Europea, sino a otros que no lo son. Es otra institución diferente. El Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es otro ámbito. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rige solo para la Unión Europea, para los miembros que forman parte de la Unión Europea. Turquía se sentirá vinculada por las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no por las del TJUE, ¿vale? Sin embargo, TJUE y Tribunal Europeo de Derechos Humanos se van comunicando y van interactuando y van empleando y utilizando sus jurisprudencias respectivas, de tal forma que intentan que se confundan en una sola. Pero es para aclarar. ¿Por qué cuento esto? Porque, por ejemplo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y todos los tribunales y juzgados de España siempre han aplicado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando resolvían cualquier cuestión la invocaban y luego resolvían. E incluso no tenían apuros en invocar sentencias en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había condenado a España por vulnerar derechos fundamentales, pero daba igual, porque total, el juez que estaba resolviendo estaba invocando una sentencia que hacía 7 u 8 años que había condenado a España. Y eso, bueno, pues con todo el dolor de su corazón, pero lo tenían que aplicar. Y lo que desconocían era que se podía interactuar con el ordenamiento, con el derecho de la Unión, de forma que a tiempo real, no cuando yo me jubile, que condenen lo que yo he hecho y que me dará igual, estaré en un feliz retiro, no. A tiempo real, lo que un juez está haciendo puede ser criticado y combatido por el Tribunal de la Unión Europea. Y eso es muy importante porque esto lo hemos estado viendo y no comprenden ni la dinámica, ni el procedimiento, ni siquiera el lenguaje. Les resulta incluso complicado interpretar lo que dice el TJUE. Y a veces, cuando lo entienden, no lo quieren entender tampoco. No lo quieren asumir. Y claro, de ahí que se haya producido una dicotomía o algo muy chocante, como es que el Tribunal Supremo seguía diciendo que no eran eurodiputados porque no habían jurado la Constitución, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tiempo real les está diciendo que no es un requisito, que son cargos elegidos por la circunscripción España para la Unión Europea. Por lo tanto, no tenían que jurar la Constitución española. Y claro, ese tipo de enmienda a tiempo real es inasumible. Ahora mismo es inasumible. Puedes asumir la de hace 7 años, cuando, por ejemplo, la doctrina Parot la tumbaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, después de los años, pues puedes invocarla en una sentencia.
pero que a la vez que yo estoy diciendo que no son europarlamentarios, me lo esté diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es duro. Y sobre todo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene juristas, jueces, que reúnen los conceptos del derecho de democracias muy sólidas, como por ejemplo ya con el Brexit se fue el Reino Unido, pero nadie puede cuestionar la calidad o si no la tradición democrática del Reino Unido. Y en el TJUE eso es lo que hay, es un compendio de conceptos y de prácticas judiciales profundamente democráticas. Por eso España, los tribunales en España les dan la espalda y por eso cuesta asumir. ¿Hasta qué punto eso es vinculante para España? Es vinculante, 100% vinculante. Y vosotros os preguntaréis, pues si es vinculante, entonces, ¿qué pasa con la sentencia donde se introduce el GOI? ¿Qué pasa con la sentencia donde se dice que no es competente el Tribunal Supremo? Bueno, porque la Unión Europea no tiene su propia policía para obligar a España ni a los Estados miembros a cumplir, pero sí tienen otros mecanismos, de tal forma que un incumplimiento reiterado puede dar lugar a sanciones. No se puede ser miembro del club si no respondes ni actúas conforme a los valores de libertad y seguridad y justicia de la Unión Europea. Has parlat del Tribunal Europeu de Drets Humans i la pregunta és: tu creus que arribaran a anul·lar les sentències del Suprem vers els polítics catalans, el famós judici del procés? L'arribaran a anul·lar? I si l'anul·len, farà el Tribunal Suprem el mateix que va fer amb la sentència del Junqueras, que van dir que era eurodiputat i bueno, però que estava a la presó no té importància? Bueno, aquí hay una cuestión que si no lo impide una voluntad política por un acuerdo político de amnistía y otras cosas que se están gestando en este momento, que yo no sé si llegarán a buen puerto, lo digo porque me sitúo en el contexto. No soy tan fuera de lugar como para hablar en abstracto, porque me han convocado para hablar de la estrategia del exilio y lo que sucede fuera no me entero. Pero si no lo impide una amnistía, es decir, impedir en el sentido bueno de la palabra, si no hay una amnistía u otro momento u otra decisión que sea políticamente beneficiosa para los intereses de quienes están inmersos en estos procesos, yo diría que en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que se han condenado derechos fundamentales y condene a España, precisamente ahí hay un procedimiento muy reglado. La ley de enjuiciamiento criminal prevé un supuesto de revisión de condenas. Hay varios supuestos de revisión de condenas firmes y uno de ellos es el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a España en un procedimiento concreto. ¿Qué pasa? Que yo creo que podría pasar si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que se han vulnerado derechos fundamentales y condena a España por vulnerar derechos fundamentales en el juicio del proceso. Lo que hay que hacer es acudir a la vía del recurso de revisión y decirle al Tribunal Supremo, que es el competente, ya veis, no se van a pisar la manguera, desde luego, y pedirles que revisen la condena en el sentido de anularla. Fijaos, y eso puede llevar un tiempo, porque puede que digan que no lo anulan porque en esta coma y en este punto y en este punto y coma dicen que no,
y se agarran a cualquier cuestión que ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando les ha dado por repetir el juicio a Otegi. Lo había ganado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han anulado la sentencia y han dicho, como la anulamos, pues que se repita. Una barbaridad, porque es volver a condenarle otra vez, es condenarle 2 veces, es lo que llamamos en derecho un bis in idem, condenarte 2 veces o juzgarte 2 veces por los mismos hechos. Pues podría darse lugar a una situación parecida, porque es el propio Tribunal Supremo el que se encarga de la revisión de esa sentencia. Si es que viene, digamos, en ese sentido, con condena a España. Es duro, y podría durar, este proceso podría durar meses. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque España va de espaldas y en este sentido sería tanto como que los mismos, es que no hay otros. Es que si uno se pone a contar los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal que tienen que revisar y anular esas sentencias, es una, te pones a contar y todos han participado en algo, todos. Y cómo cualquiera de ellos puede revisar y anular y quedarse satisfechos, es complicado. Fijaos que el procedimiento de revisión de sentencias condenatorias o, digamos, que consideran que ha vulnerado España derechos humanos procedentes del TDH, antes no había mecanismos. Y fue con el gobierno de Mariano Rajoy, Ruiz Gallardón, flamante ministro de Justicia, dijo, bueno, voy a implementar un procedimiento para revisar estas sentencias, pero se lo doy la competencia al Supremo, o sea, todo queda en casa. Pero antes no lo había, y en cualquier país, en cualquiera de ellos vinculados por haber firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bueno, en muchos de ellos hay mecanismos automáticos. Es decir, el tribunal me dice que se han vulnerado derechos fundamentales, pues esta sentencia queda anulada. Fijaos lo que hace el Estado español y la justicia española. Por eso yo creo que lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un toque más, otro tirón de orejas, un clamor, porque aunque no se materialice la nulidad de la sentencia, es un clamor y una llamada de atención de lo que lleváis reclamando durante estos años, dándoos la razón. Es muy bueno política y socialmente hablando, pero en cuanto a justicia, yo no les fío nada. Quin efecte. Aviam. Com a jurista, sé que ella és penalista, però ara li farem una pregunta sobre l'amnistia. Quin recorregut li veus? Quina trampa li veus? Quina perspectiva li veus real? I l'opinió que em puguis tenir de que aquesta amnistia també pot d'alguna manera amnistiar el mateix Tribunal Suprem, a part dels policies. Ens faig 2 preguntes a vosaltres. Jo? Bueno, yo lo lamento, pero sobre esto no puedo decir mucho. No puedo. Estoy vinculada por una obligación de silencio y no puedo decir nada de lo que está sucediendo. Sí puedo decir, eso sí, o sea, lo que yo pueda decir es lo que puedo decir, no más. Pero en todo proceso emancipador o de superación de conflictos políticos, para empezar a hablar tiene que haber una amnistía. No sé por qué en Cataluña hay que prescindir de la amnistía. Eso para empezar. Y ahora mismo no se puede conocer los términos concretos de esa ley
pero sí que en términos generales la amnistía es deseable porque no te puedes sentar a hablar con tu adversario, con quien te ha considerado y a quien has considerado el enemigo, si no es con una amnistía por medio, que dota de igualdad a ese diálogo. No es perdonar, sino que se trata de una situación en la que se olvida, como el término viene, como lo dice el propio término, amnistía, se olvida y empezamos a hablar. De negociar ya veremos, pero por hablar, si hay que hablar, desde luego la herramienta necesaria es la amnistía. Yo no puedo estar hablando contigo si fuera estás reprimiendo duramente a los míos. Me tengo que levantar e irme, porque es una carnicería, no puedo consentirlo. Y otra cosa sí tengo muy clara, pero es una cosa mía. En un armisticio, donde se ha visto que al general se le subleve su tropa cuando está firmando el armisticio. Entonces, no lo sé, yo poco puedo hablar sobre esto porque los anhelos son vuestros y yo os puedo ayudar y puedo defender a quien anhela esto, la independencia, y a que no se criminalice por anhelarlo. Pero desde luego yo lo veo un poco de fuera, mojándome políticamente, y digo, pues el liderazgo es el que es el que hay, el que se ha merecido y se ha trabajado en estos 6 años, y habrá que ponerse detrás del general. Pero desde luego, sin leer el texto, no sé qué crítica se puede hacer sin leer el texto. Si la crítica es si debe haber o no debe haber amnistía, entonces mejor no hablemos ya de dialogar. Entonces, el cuestionamiento, la cuestión ya no es si hay amnistía o no, o cuál debe ser y cómo debe ser, sino si es necesario hablar para negociar y para un objetivo concreto. Contesto con esas 3 cuestiones. Pero no os puedo decir más. No os puedo decir más porque el momento es muy delicado, hay mucho ruido y desde luego la discreción es obligada en estos momentos. Así que cuando dentro de un tiempo sepamos algo más, pues a lo mejor podemos continuar hablando. Per tant, quedeu tots convocats per d'aquí un temps a tornar a escoltar la Isabel Elbal, que vindrà a explicar-nos com ha anat això. La sentència del Tribunal General de la Unió Europea d'alguna manera ens ve a dir que el tema de la immunitat del Toni Comín i el Carles Puigdemont és definitiva, que no tenim problemes, això s'ha acabat, abans ja ho has dit, és així. ¿Te estás refiriendo a la sentencia esta vamos a ver, esto siempre lo hemos dicho, que nunca hemos ganado nada en el TGUE, el Tribunal General de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que se ha conseguido siempre ha sido vía recurso. Y en estos momentos lo que hemos hecho ha sido recurrir esta decisión. Vamos a ver, si alguno de vosotros recurrís a la Seguridad Social porque tenéis una incapacidad permanente por una lesión y no podéis trabajar, y la Seguridad Social no os lo da, no os lo concede, y vais a un juzgado y lo recurrís, probablemente el juzgado le dé la razón al organismo administrativo y se lo da de entrada.
y solamente se envía de recurso cuando se puede lograr algo y el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia y ya deja sentados unos criterios. Pues esto es lo mismo. El TGUE está un poquito más cerca y tiene tendencia a avalar que el Parlamento Europeo emitió y tramitó un suplicatorio perfectamente y que las inmunidades están perfectamente retiradas, y no una sino dos, o sea, amplía todavía, sube la apuesta, pero no es algo que nos preocupara. El trabajo además ya estaba hecho, por lo tanto el recurso se presentó con las alegaciones que ya teníamos preparadas y que ya se han estado trabajando en estos años. La tendencia de este tribunal es a mantener el statu quo y a avalar a un organismo y a un órgano tan importante como es el Parlamento Europeo. No se ha planteado ni se ha cuestionado la falta de imparcialidad de quien tramitaba de inicio este órgano Iuri, donde estaban todos los eurodiputados españoles estratégicamente situados para cerrar, digamos, la salida digna a los exiliados, pero en todo caso ya tendrá tiempo el TGUE de resolver. Confiamos en que sea así, o sea que el TGUE no nos preocupa en absoluto. Aprovecha per beure aigua, si vols. Dues vegades intentava beure aigua i no podia. Perquè jo tenia la pregunta aquesta sobre el paper que ha fet el Comitè de Datacions Arbitràries de la ONU, que ja més o menys ja me l'has contestat, però clar, la pregunta és per què Espanya segueix sense fer cas. És sorprenent que els tribunals no obrin els ulls davant d'això. Ho has contestat, ja també, però era una miqueta lligant amb el següent tema que tenia posat, que és el tema Pegasus. Ens espien, és igual que sigui un govern del PP, del PSOE, de què sigui. Això no hi ha problema, les clavegueres de l'Estat funcionen, tots ho sabem, i no passa res. I no passa res. Ni la ONU ni les clavegueres de l'Estat. És tan sorprenent. Yo cuando me preguntas esto, y han surgido estos sucesos y el respaldo, el escaso respaldo internacional, yo recuerdo a Snowden, que desveló y sacó a la luz el espionaje e incluso a cargos, a la primera ministra de Alemania, Merkel, por ejemplo, espionaje en Europa por parte de Estados Unidos. En fin, y no pasa nada. Entonces, lo comparo con eso, porque al final yo creo que eso hay que seguir denunciándolo, no podemos dejarlo. Y es más, creo que se tiene que investigar. Y si no se investiga judicialmente, porque no quieren investigarlo, tiene que haber una comisión de investigación, pero hay que seguir. No podemos consentir que nos han desnudado por completo, nos han dejado sin intimidad y bueno, no solamente los objetivos políticos, que no es absolutamente justificable, pero intervenir y hackear el teléfono móvil de la mujer del objetivo político es también impresionante. Ha sido el Pegasus por parte de no sabemos quién y el espionaje por parte del CNI. Es que hay que distinguirlos. Hay que distinguirlos. Están perfectamente distinguidos. No nos vamos a olvidar. Y desde luego tiene que salir información y saldrá. Hay algún juzgado que ya está investigando. Por ahora a nosotros nos han archivado uno en Madrid y estamos recurriéndolo. Tendremos que seguir hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y hasta donde haga falta. No nos vamos a quedar en el escaso respaldo. Snowden está escondido y nadie le apoya.
hi ha una sentència que crida molt l'atenció. És que, clar, avui parlem de tribunals i tota l'estona et poses un contra la paret, però bueno, és el que hi ha. La sentència és una que és molt divertida, que condemna a una persona a la presó i al mateix temps demana l'indult. Ho coneixes, oi? És que els que estem aquí no ho entenem. Ens ho pots explicar? A la persona que la condenan a prisión le dan el indulto. Vale, yo qué os puedo decir. En el equipo de defensa de Laura Borràs, que he participado activamente, que me creo que es una persecución política del libro. ¿Qué os puedo decir? O sea, que no lo hemos invocado porque sí, no hay que banalizar los términos. Ha sido una persecución del libro. Evidentemente, el tribunal se dio cuenta de que no podía condenarla a entrar en prisión. 4 años de prisión por una falsedad documental que ni ella lo cometió, que el autor material está en libertad porque asumió los hechos y pactó con la fiscal. El tribunal, yo no me lo esperaba, o sea, me esperaba algo más descarnado, como ha ocurrido con el conseller Buch y el sargento de Mossos Escolar. O sea, si eres coherente, los has perseguido políticamente por ser quien son y 4 años de prisión. Ya está. No me lo esperaba. La prisión, y sobre todo teniendo en cuenta que dicen que, bueno, que prevaricó, pero que no se enriqueció personalmente. Bueno, hasta ahí podemos llegar, si no iba acusada por el delito de malversación, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, pero esa es una excusa de mal pagador. Tenían que justificar una resolución que no se creían mucho. Ahí es donde se ve la debilidad del tribunal. Desde luego, la dejan en mal lugar al tribunal, pero la situación de la presidenta Laura Borràs es bastante complicada, porque depende de un perdón del gobierno. Vamos a ver, la hemos recurrido a la sentencia y vamos a ver el proceso en el que estamos ahora. Yo ya, con este contexto, que estoy apegada al contexto, no soy una loca que acaba de venir de la cueva, o sea, apegada al contexto, yo espero que todos los procedimientos en los que el contexto es evidente que parten de la represión del proceso sean amnistiados. Todos. Por lo tanto, con esa cautela, pero la presidenta Laura Borràs, que dependa de un perdón del gobierno cuando ha sido una persecución del libro, es estremecedor. Y sobre todo cuando el propio Pedro Sánchez ya dijo hace 2 años que la fiscalía la controlaba a él. Es estremecedor. Ja paro d'apartar tant, una pregunta que Déu-n'hi-do com t'ha canviat la vida amb el procés d'independència de Catalunya, A tu, com t'ha canviat la vida? Sí, como nos ha cambiado. La verdad, yo al principio pensé, porque como llevábamos muchos asuntos de defensa de derechos humanos, siempre lo veíamos desde el plano técnico-jurídico. Es un precioso litigio estratégico. El litigio estratégico, el concepto es que denuncias una situación injusta contra un Estado, por supuesto, para poner en evidencia todos los fallos. Y nos vemos involucrados personalmente. Es alucinante. De hecho, a Gonzalo Boye le montaron una causa en el año 2019 por unos hechos que dicen sucedidos en 2017, con un impecable expediente
situación, digamos, colegial en el Colegio de Abogados de Madrid, en el Colegio de Abogados de Pamplona, que también estaba colegiado ahí. Nunca le había sucedido nada, empieza a recibir quejas, nunca había aparecido ningún procedimiento penal. Este es el primero y espero que sea el último. Entran 2 veces en nuestro despacho, no sabemos quién es, y lo denunciamos y seguimos sin saber quién es. Y, en fin, todo tipo de represalias. Por ejemplo, nuestra hija, que ya tiene 15 años, pero es que estamos hablando de hace 6 años, tenía 9. Y cuando sucede todo esto, que bueno, le abren un procedimiento penal a Gonzalo, entran en nuestra casa por una orden de entrada y registro, entran en nuestro despacho, nos hacen todo esto, nuestra hija la tuvimos que cambiar de colegio. La tuvimos que cambiar porque, fijaos qué tontería, os voy a contar algo muy personal o un criterio que teníamos, es que nuestra hija tuviera una herramienta básica para su vida, y es que tuviera una educación en inglés. Y se da la circunstancia de que esos colegios bilingües pues son colegios particulares, pero son colegios privados, pero en el que el público que va, las familias que van, pues son familias que no solamente reúnen unas características económicas determinadas o de renta, sino también que por la zona en la que está la niña, pues reúne unas familias pues muy conservadoras. Y bueno, sufrió las consecuencias de esto. La aislaron, pero no la aislaron, no era un rechazo abierto, porque tenían miedo a que fuera considerado bullying y a que les saliera un expediente. Directamente un día se da cuenta de que en un chat, yo me doy cuenta, en un chat de padres, en la que me habían metido a mí, ese chat estaba moribundo, y un día me dice mi hija, me he enterado que han ido a este cumpleaños, a este otro, y llevamos todo el año sin poder salir, no me invitan a ningún sitio. O sea, nos dimos cuenta de que había una maniobra por parte de los padres, era bien pequeña, pero anteriormente también había tenido otra represalia en el mismo colegio. Es decir, nos dábamos cuenta de que el trato no era el correcto. Y bueno, al final hubo que cambiarla de colegio. O sea, para mí lo más doloroso es eso, porque ella no se podía defender. O sea, y hubo que explicarle. En un momento dado, cuando se tiene que cambiar de colegio, le decimos que hay que cambiarla y estar conforme con eso. No sé si tenían entonces 11 años, le digo, bueno, esto pasa por tener los padres que tienes. A lo mejor te gustaría que tus padres fueran como los padres de estas niñas que van a tu colegio. Y me miró muy segura y me dijo, no, estoy contenta con mis padres. Pero reaccionó así. Podía haber tenido otro tipo de respuesta. Claro, en un momento dado hasta tienes un problema familiar de una niña que no se integra en el colegio. Es duro. Pero bueno, aparte de eso, pues eso nos ha fortalecido, nos ha unido mucho más a personas que hemos conocido aquí, tenemos muchas amistades, nos encanta venir aquí y yo creo que este es un buen sitio para vivir. Entonces, no lo descartamos. Por eso, las vivencias negativas, y luego tenemos estos aprendizajes y que políticamente, digamos, cada uno puede tener su propia opción, ideología. Profesionalmente lo tenemos muy claro, seguiremos defendiendo lo que es justo, y ya desde el punto de vista personal, ¿qué más nos vais a dar si nos sentimos regaladísimos? Isabel, nosaltres també la mimem, ens ha demanat aigua a Vilajuïga i té aigua a Vilajuïga. Dit això,
sembla, obrirem torn de preguntes, val? Fem de dues en dues, perquè com que només tenim un micro, oi? Tu en tens dues? No, tu no. No, fem dues preguntes seguides, li passo el micro amb ella i anem canviant, Vinga, comencem. Funciona? Si tu apagues aquest... Jo paro el micro. Hola, moltes gràcies. A veure, nosaltres ja sabíem que tot aquest procés de defensa de l'exili seria un procés molt llarg, que de fet l'estat espanyol ja se'n refiava que seria llarg perquè les seves conseqüències mentrestant ja les aniria aplicant. I ara que estem arribant al final, perquè tinc entès que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha fet algunes preguntes compromeses a l'Estat que ha de respondre i que és molt possible que d'aquí pocs mesos, tants com el gener, l'estat espanyol pugui finalment ser jutjat culpable de tot això. Hi ha veus qualificades, com la de Josep Costa, que tinc entès que heu estat treballant junts, que avisen que si hi ha un procés d'amnistia, tot això haurà estat inútil, perquè representa que ja no hi haurà res per jutjar, perquè Catalunya i l'Estat hauran fet les paus. I això preocupa molt perquè hi ha moltes veus que han anat dient que això no es tractava d'arreglar unes situacions personals, sinó que des del punt de vista estarem malgastant un capital polític acumulat durant tots aquests anys per una amnistia que des del punt de vista de negociar amb l'Estat pot tenir sentit, però els que pensem que amb l'Estat no hi hem de negociar per fer la independència, m'agradaria saber la teva opinió sobre això. Com que tenim dos micros, contestarà. Bueno, yo no creo que ningún capital político ni se desperdicia. Es como la energía, que se transforma, ¿no? Pero yo no creo que la amnistía, no creo que ni cura, ni sana, ni resuelve, ni atrofia los sentidos, ni se carga una estrategia, ni un capital político. Es una herramienta y es una vía para poder sentarse a hablar. A partir de ahí, poco más puedo decir. Puedo decir que si realmente se pretende dialogar, se necesita. Es mi punto de vista. Y esa amnistía, si ambas partes la ven necesaria para continuar hablando, para ver si se puede llegar a un fin, desde luego tiene que ser irreprochable técnicamente. Tiene que no ser cuestionable técnicamente. Y para eso es necesario que reúna las características de una ley de amnistía. En primer lugar, que se apruebe por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, que obedezca a un hecho singular. La singularidad es lo que tiene que apreciarse, que es un contexto determinado y unos procesos determinados y unos represaliados determinados dentro de ese contexto. Esa singularidad se tiene que describir muy bien en la ley, porque si no vulneraría el derecho, el principio de igualdad, y desde luego esa ley lo que tendría que tener es un amplio margen interpretativo, pero no tanto como para que cualquier tribunal, como es el Tribunal Supremo, tenga la tentación de incumplirla. Yo creo que ese es un proceso, el de la amnistía, que se tiene que articular muy bien jurídicamente para que el Tribunal Constitucional, cuando se plantee se cuestione su constitucionalidad por parte de los tribunales que la tienen que aplicar, sea irreprochable. Está.
nada más, pero el capital político acumulado en estos 6 años es el mismo que se va a seguir durante otros 6 y otros 12 y otros 36. Y es más, yo creo que no estamos en el final, estamos en el principio de algo. No lo sé, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero es mi opinión que si hay una ley de amnistía tiene que ser irreprochable, y esa irreprochabilidad tiene que ir bien fundamentada en una exposición de motivos que le dé pautas a los tribunales sobre cómo interpretarla, y un articulado muy claro y muy diáfano. Y como están prohibidos los indultos generales, pues no va a llevar el nombre de ninguna persona concreta. Lo demás no puedo decir, porque no conozco el texto. Que si es cuestionable una amnistía, no lo sé. Es ahora mismo lo que tienen encima de la mesa. Mi opinión yo creo que está clara. Ahora, todos opinan. Sí, Isabel, fa uns dies vam sentir per la ràdio, anàvem amb el cotxe i vaig sentir un membre del Tribunal Suprem jubilat que parlava del Tribunal de Drets Humans d'Europa i deia, bueno, és que aquest tribunal està format per un senyor de Liechtenstein, un senyor de San Marino, un senyor de Luxemburgo, claro, tots són países pequeños, eso claro, esto no. Y encima la presidenta del tribunal es de Irlanda. Bueno, pero hay uno de Francia, vale. Hay uno de Francia, sí, vale. La justícia espanyola realment, bueno, este és un senyor jubilat, realment hi ha alguna cosa a fer amb això? Aquesta gent no tiraran enrere una possible amnistia, que dubto que sigui possible, però és que estem en un moment del segle XIX, no?, amb aquest tema. Vull dir, com pots despreciar uns jutges perquè siguin de San Marino, de Liechtenstein o de Luxemburgo? Gràcies. Bueno, mira, es que en España lo que hay es lo que se llama autarquía judicial. Durante el régimen de Franco había una autarquía económica, se aisló España del mundo gracias al régimen dictatorial y daba la espalda a todos los movimientos económicos y culturales que había en el resto del mundo. Ahora mismo estamos viviendo una autarquía judicial en el que todo lo que no sea español es menospreciado. ¿Qué os voy a decir? En referència al que comentava la Pepi, tots estem una mica escaldats. Tots escaldats. Como mateix has dit, es que España incumple muchas de las de otros temas relacionados con la agricultura o con lo que sea, pero judicialmente incumple. ¿Por qué no va a incumplir una ley de amnistía? Hombre, es que si incumplen a Europa, ¿por qué no van a incumplir aquí dentro? Es que esta es la primera. La segunda, que siguem al principi, al final, al mig. Això, mira, de vegades hi ha una agustina, pum, que passa una cosa que no estava esperant i em passen de molt grosses, no? Vull dir una cosa, amnistia. Ja sé que estàs aquí en termes jurídics, però et ficaré una miqueta la pressió política també. Espanya, 6 mesos de presidència europea de torn, no? És ara, fins al gener. El gener o el febrer es prepara, allò que també comentava ara la Pepi, aquesta, si no sentència, veu fer això, aquest judici no va anar bé, tal, qual, pasqual. I a més, es presenta una situació política en un congrés on li falten 6... No, ara hi arribo. On li falten 6 escons. Aquesta amnistia no és una premura perquè no arriben a temps
amb aquesta sentència, no sé com dir-ne, que a gener o febrer Europa li dirà a Espanya que no va anar bé el judici, el procés. No és una premura per part de, és igual, de Sánchez o qui sigui. I si es toqués per l'altre cantó, PP o Vox també seria igual. Perquè és una situació puntual. Sobre la consecuencia de esta situación puntual, políticamente puntual, y lo que puede decirnos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede decirnos que condena a España o puede decirnos que no condena a España. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a cuántos afecta? ¿Cuántos represaliados hay? ¿Cuántos alcaldes que se han quedado inhabilitados? ¿Cuántas personas detenidas? Es decir, no lo sé. Yo eso de amnistía no en mi nombre no me atrevería a proclamarlo, ¿vale? Yo no me atrevo, yo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente afectada. Pero bueno, yo no creo que blanquee nada, ni pare nada, ni frene nada. Es decir, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ve que hay una amnistía, pues claro, dictará una resolución que diga: usted ya ha sido reparado, no puedo entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión. Sí, y si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos da la razón, pues también esperamos una reparación por parte del Estado español, ¿o no? Es decir, que de lo que se trata en cuanto a los procedimientos judiciales, pues yo no creo que sea tanta la afectación como para andar con la polémica amnistía sí o amnistía no. Más que nada porque no sabemos cómo van a resolver, y si dan la razón, no sabemos si se dejan fuera un derecho fundamental, si se van a dejar otro, no tenemos ni idea. Si España incumple, bueno, es que a la fuerza ahorcan. Es que a la fuerza ahorcan. Es que tiene el Consejo de Europa, que es el órgano de derechos, de los derechos humanos, que controla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene el Consejo de Estado, que ya por 2 veces ha emitido un informe diciendo que aquí se vulneran los derechos respecto a los catalanes, igual que en Turquía. Y además es un informe en el que pone, en el que se incluye a España y a Turquía. Tiene a la ONU, tiene al Parlamento Europeo, que si hay un próximo suplicatorio, que no lo creo, no se garantiza que haya una mayoría de eurodiputados apoyando el levantamiento de la inmunidad. Y tiene a un gobierno en España, que sea el que sea, porque ni al PP le apetece comerse ese sapo, sea el que sea, va a tener luego con sus eurodiputados que ir a encontrarse allí, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, con gente que no entiende lo que está sucediendo aquí. Y de ese entendimiento y de esas relaciones se siguen muchos negocios económicos, y se siguen muchas cosas, y se siguen muchas relaciones políticas. Si ese es el prestigio de un país, evidentemente, España no puede seguir incumpliendo más. No puede. Y cuando digo España me refiero al Tribunal Supremo, ¿vale? El Tribunal Supremo no puede seguir haciendo esto. Y si lo sigue haciendo, habrá que quitarle la herramienta. Y ya se verá cómo. Pero hay muchas formas de quitarle la herramienta. Si el Parlamento tiene una mayoría determinada, el español, si el Congreso español tiene una mayoría, ya veremos si se le quita el juguete. Porque a lo mejor se le quita el juguete. Pero son cuestiones de echarle imaginación jurídica y creatividad y voluntad política. Ahora, la estrategia del exilio no pasaba porque el Tribunal Supremo cumpliera,
sino porque el Tribunal Supremo no pudiera conseguir traerlos aquí y encarcelarlos. Consistía en darle tiempo para que todo el mundo supiera lo que estaba sucediendo en España y para conseguir aliados. Y aliados ya hay, unos cuantos. Por lo tanto, al final, a la fuerza ahorca. Es mi opinión, ¿eh? No soy tan ilusa como para pensar que España se va a democratizar, pero sí este proceso, seguro que si sale bien, contribuirá a la democratización de mi país. Esto es lo que le debo. Fem la darrera i després Francesc acomiadarà. Agafant aquesta frase última que has fet, tu creus que sí contribuirà a la independència de Catalunya? Democratitzar Espanya sí, però la independència de Catalunya? És la pregunta més fàcil que t'han fet. Cataluña la tendrán que conseguir los catalanes con los aliados y con los procesos que hagan falta. Pero yo creo que se va por el buen camino. Que se va por el buen camino. La resistencia al final es lo que tiene. La resistencia es vencer. Y hay que seguir, pero perseverancia. Fixeu-vos que quan ha dit ara la paraula perseverança, ha mirat el Francesc. Aviam, Isabel, moltes gràcies. El Francesc acomiadarà l'acte, que és la persona més... Bueno, doncs jo només aquí d'aquí 5 minuts. Per tant, jo crec que volia doncs, agrair-li la presència aquí a l'Isabel Albal, en nom de tots nosaltres, dels Cants de Llibertat, del Consell, jo crec que de molta gent de Terrassa i també de molts catalans se senten representats i us volem agrair la tasca que esteu fent, el compromís històric amb el president Puigdemont, amb els consellers exiliats, amb tenir-nos amb els teus pensaments per estar avui aquí i també per ajudar el nostre estimat conseller Lluís Puig, que s'ha portat des de Terrassa i que aquí l'estimem també molt. També volia dir unes paraules en relació a Isabel, amb la teva tasca, que sàpigues que dones visibilitat a milers i milers de dones, com aquí hi ha, a milers i milers de dones que treballen o han treballat o que estan cada dia en descans per la llibertat per buscar un món millor. Tu dones visibilitat a aquestes dones per aquesta lluita, per buscar un món millor i per buscar la llibertat de Catalunya. En un moment on sentim contra les dones frases que són extremadament desagradables per persones suposadament d'esquerres que tu coneixes. Simplement agrair-te aquesta gran tasca que estàs fent, Isabel, aquest sacrifici personal i familiar, tota la qualitat humana de la teva avui presentació, de la teva conferència, i no l'has introduït aquesta part humana que ens ha impactat molt, que molts coneixem en part perquè ja ens has comentat, que sabem que aquest compromís amb el poble de Catalunya i amb la defensa del president i dels exiliats és molt fort. I una abraçada a la teva parella, Gonzalo Boyen, que el volem tornar a veure aquí a Terrassa, ben aviat també, el Gonzalo Boyen. I una cosa que et volia demanar, no sé si serà el cas, però quan publiquis un llibre de tot això que t'està passant, el primer lloc que el presentis sigui aquí, a Terrassa, amb tots nosaltres. Moltes gràcies.